Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Hola, sí, se escucha, se escucha. Sí, sí. Bueno, de esta primera parte de inspección, ¿quedó alguna duda? No, ¿Quedó No. todo lo que tienen que observar durante la inspección? Todos los pasos a seguir. Bueno, entonces estábamos en la auscultación. Les dije que la auscultación eh, tienen que dirigirse primero a los ruidos intestinales, se llaman ruidos hidroaéreos. Se deben dirigir, observar también la posibilidad de frotes a nivel hepático, a nivel del vaso, el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo, y después los soplos correspondientes, soplos arteriales. ¿eh? Son los 3 pasos a seguir durante la auscultación. Ruidos hidroaéreos, frotes y los soplos arteriales. Entonces, la auscultación del abdomen es imperiosa y de rutina y lo que más utilizan los cirujanos abdominales. ¿Por qué? Porque cuando ellos hacen una cirugía abdominal, se guían por la auscultación abdominal la reincorporación del tránsito intestinal posterior a una cirugía abdominal. Siempre después de una cirugía abdominal hay 48 a 72 horas de ilio paralítico. Entonces el cirujano cuando hace una cirugía lo primero que hace es auscultar los ruidos abdominales para determinar si el paciente volvió a tener motilidad intestinal para poder sacarle la zona nasogástrica y así comenzar a alimentarlo. Entonces los ruidos intestinales que pueden ser normales, con contracciones que van de 5 a 35 por segundo, pueden ser aumentados en los casos de obstrucción intestinal, pueden tener características de jeringa cuando la obstrucción intestinal es mecánica con una obstrucción muy pequeña del tubo intestinal, o pueden estar ausentes en el caso del hilio paralítico. El hilio paralítico ocurre, como les dije, la causa más común es postquirúrgica, pero también puede ocurrir por una patología extraabdominal, como un hematoma retroperitoneal, tumores retroperitoneales, por una fractura de cadera, o una fractura de columna dorsal, de vértebra, con una patología torácica, una neumonía de la parte basal del pulmón, puede dar un hilio paralítico, y todo eso se traduce con una gran distensión, ausencia de ruidos hidroaéreos, ausencia de eliminación de gases y náuseas y vómitos. Eso es característico del hilio paralítico y es característico que en la auscultación no se ausculten ruidos hidroaéreos. La auscultación de soplos arteriales depende del lugar donde yo coloque el estetoscopio y que ausculte el soplo, debo pensar en la patología que pueda corresponder. Estos soplos arteriales, si yo coloco el estetoscopio sobre la región epigástrica, entre el ombligo y la apófisis sifoides, ahí traduce alguna patología aórtica. Si es lateralmente, por arriba del ombligo, entonces eso corresponde a las arterias renales y a veces en un paciente hipertenso, si yo le ausculto, que siempre lo debo hacer de rutina en la hipertensión arterial, la auscultación de las regiones laterales del abdomen para auscultar la arteria renal y ausculto un soplo, puede ser una obstrucción de la arteria renal causal de esa hipertensión arterial. También si es por debajo del ombligo y a ambos lados, si ausculto un soplo, debo pensar en una obstrucción de la arteria ilíaca. Y si es sobre la arcada inguinal, es lo que corresponde a la arteria femoral. Entonces, no olviden estas zonas auscultatorias que traducen alguna patología, si escuchan un soplo, de la arteria correspondiente. Si yo apoyo el estetoscopio sobre el hipocondrio derecho y escucho un frote, tengo que pensar en alguna patología hepática que pueda producir eso, por una perihepatitis, que puede ser un proceso inflamatorio. También puedo escuchar un soplo a este nivel
y con una hepatomegalia, y eso debe hacer pensar en metástasis hepática o un hepatoma, un hepatocarcinoma, que característicamente sopla, se produce, se oculta un soplo en el hipocondrio derecho. Si yo escucho un frote en el hipocondrio izquierdo, debo pensar que corresponde al vaso, y eso a veces corresponde a un infarto de vaso, o un periesplenismo, ya sea un proceso infeccioso, un absceso de vaso, que produce un roce y un frote. Entonces, recuerde que la auscultación, ruidos hidroaéreos, soplos arteriales y frotes. Es cómo debo colocar el estetoscopio. Acá estoy entre la apófisis sifoide y el ombligo, y lo que trato de auscultar es si existe soplo a este nivel, y si encuentro un soplo con epicentro en este nivel, debo pensar que corresponde a la arteria aorta. Y esto es común de observar en la arteria aórtica cuando existe un aneurisma de aorta abdominal. Acá estoy auscultando la zona del hipocondrio derecho, buscando algún frote o soplo a nivel del hígado. Ya les dije que soplo puede corresponder a metástasis hepática, puede corresponder a un hepatocarcinoma, y el frote generalmente es manifestación de periesplenitis, o sea, inflamación de la cápsula de Grisson. Hecho la auscultación, pasamos a la percusión del abdomen. La percusión del abdomen se hace en forma sistemática, comenzando por el apófisis sifoide y en forma radiada hacia los flancos, hacia la región hipogástrica y hacia el flanco izquierdo. Entonces voy percutiendo en forma radiada. ¿Qué puedo encontrar en la percusión? Puedo encontrar que esta percusión conforma la percusión abdominal. Normalmente el abdomen es timpánico. Timpánico porque son vísceras huecas con contenido de aire. Cosa que se acuerdan que dijimos que en el pulmón la percusión era sonora. El abdomen normalmente es timpánico. Si yo voy percutiendo desde la apófisis sifoide hacia ambos flancos, hacia el hipogastrio, y de repente encuentro matidez, voy delimitando esa matidez, y si me conforma una matidez de concavidad superior, tengo que pensar que eso corresponde a líquido. La ascitis produce una matidez de concavidad superior, que después vamos a ver que cuando está libre, si yo lo pongo en decúbito lateral, desaparece esa matidez de los flancos al desplazarse el líquido. Eso se llama matidez percutoria desplazable por los cambios de percusión, que es característico de la ascitis. Mientras que si esa percusión desde la apófisis sifoide hacia el flanco me da de convexidad superior, tengo que pensar que es un tumor hipogástrico, que es un embarazo, que es una vejiga. Tanto el embarazo, la vejiga o tumores ginecológicos, un cáncer de ovario, por ejemplo, tumor de ovario, lo que produce es una matidez de convexidad superior. La ascitis produce una matidez de concavidad superior y desplazable. ¿Quedó claro entonces esto? ¿Qué otra cosa tengo que hacer en la percusión del abdomen? Tengo que percutir el vaso. Para percutir el vaso, el paciente debe colocarse en decúbito lateral derecho, como está acá, con el brazo derecho a lo largo del cuerpo, el brazo izquierdo cruzado, en decúbito lateral, la pierna flexionada. Esto se llama posición de Schuster para percusión del vaso. Y esto lo hago desde arriba hacia abajo, en decúbito lateral. Después lo vamos a ver con más detalle. Perdón, esta es la percusión del vaso. Entonces, con la mano lateral al cuerpo, la anterior no. Fíjese que el brazo izquierdo está atrás de la nuca y todo el flanco queda libre, y yo voy percutiendo. Normalmente la percusión del vaso no sobrepasa la línea medio axilar.
Si en la percusión del vaso sobrepasa la línea medioaxilar, yo ya estoy pensando en una esplenomegalia. La percusión del vaso se adelanta a la palpación. O sea que yo puedo determinar una esplenomegalia percutoria antes de que se palpe el vaso. Es mucho más sensible para agrandamiento de vaso, la percusión, que la palpación. Si el vaso está aumentado 2 veces su tamaño, ya la percusión, que es mate normalmente hasta la línea axilar, por debajo de la sexta costilla, hasta la arcada costal inferior es mate, que corresponde al vaso, y si sobrepasa la línea medioaxilar, ya estoy pensando que tiene una esplenomegalia. Acuérdense que de la línea axilar media hacia el hipocondrio izquierdo pasan al timpanismo, y a eso se denomina espacio de Traube, y que corresponde ese espacio de Traube a la cámara gástrica. Por eso el Traube a la izquierda es timpánico. Después vamos a ver que el hipocondrio derecho es mate, el hipocondrio izquierdo es timpánico, y a eso se denomina espacio de Traube. Acá tienen la percusión del vaso. El brazo derecho está a lo largo del cuerpo, tiene que quedar. El brazo izquierdo atrás de la nuca, posición de Schuster. Vienen de cúbito lateral derecho. Y voy percutiendo, y me desplazo por delante, cuando llego a la matidez, por delante de la línea axilar media, y si ya tiene matidez por delante de la línea axilar media, tengo que pensar en esplenomegalia, porque esta zona normalmente es timpánica, y esta zona corresponde al espacio de Traube. A la derecha, la percusión la hago en decúbito supino. En decúbito supino, yo voy percutiendo la sonoridad, en la sonoridad pulmonar. Fíjese que el dedo, el plexímetro, que es el dedo medio, y el flexor, que es el que percute, el dedo medio de la mano derecha, voy percutiendo entre los espacios intercostales, y esto me va a dar sonoridad. Cuando llego a la altura aproximadamente del quinto, sexto espacio intercostal, ahí paso a la matidez, y esa matidez corresponde al hígado. Y este es el límite percutorio del hígado, el límite percutorio superior del borde hepático. El límite superior del borde hepático se toma por percusión. Se viene desde la sonoridad pulmonar hasta la matidez. Yo marco acá el límite superior del borde hepático, y después voy a ver en la palpación el límite inferior del borde hepático, y la distancia entre el límite inferior y el límite superior me va a dar si el paciente tiene una hepatomegalia semiológica. Si esta distancia entre el límite superior percutorio y el límite inferior palpatorio es mayor, es 12 centímetros más, hablo de hepatomegalia. Por supuesto que esta es una apreciación que muchas veces no es tan precisa desde el punto de vista semiológico, y hoy día se corrobora más con la ecografía, la hepatomegalia, que con la semiología. Pero bueno, yo con esto puedo suponer si el paciente tiene una hepatomegalia. ¿Por qué? Porque yo puedo palpar un hígado, por ejemplo, a 3, 4 traveses de dedo, que normalmente no se palpa el hígado, y digo, bueno, ¿tiene el paciente una hepatomegalia? No. Con la palpación del borde hepático yo no puedo decir que tiene una hepatomegalia. Tengo que determinar el límite superior, el límite inferior, y tomar esa distancia. El límite inferior, o el borde inferior hepático, lo puedo determinar, ya sea con palpación, que después vamos a ver todas las maniobras de palpación del hígado, o lo puedo determinar con la técnica del arañazo. Coloco el estetoscopio sobre el hipocondrio derecho y voy haciendo rasguños desde la fosa ilíaca derecha, y cuando yo observo que aumenta la intensidad de la auscultación, ahí me detengo y determino el límite inferior del hígado. ¿Por qué? Porque la transmisión por los sólidos se hace mejor que en lo aéreo. Entonces, cuando llego a los sólidos, hay un aumento de la auscultación de ese arañazo que yo ejerzo sobre la pared del abdomen.
Entonces ahí determino el borde hepático inferior. Ya determiné el borde hepático superior percutorio, tomo la distancia entre los dos límites y hablo del patomedial. Como les dije, la percusión del hipocondrio derecho generalmente es mate. Si yo voy percutiendo y no encuentro la zona mate, todo el hipocondrio derecho es timpánico, yo tengo que pensar que hay aire. Y ese aire, en un contexto de un cuadro clínico de abdomen agudo, hace pensar en un neumoperitoneo. Cuando desaparece la matriz hepática, en el contexto de un abdomen agudo, tengo que pensar que hay un neumoperitoneo, y a eso se llama signo de Joubert. Joubert, que si yo después lo veo en la radiología, es un aire que está interpuesto, aire libre en el peritoneo, que está interpuesto entre el diafragma derecho y el hígado, y a eso se llama signo de Popper. El aire libre interpuesto entre el diafragma y el hígado, que adopta en la radiografía la forma de media luna, radio, sí, perdón, ¿qué es esto? Una zona oscura por debajo del diafragma derecho y el hígado, a eso se llama signo de Popper radiológico, y que se traduce en la semiología con el signo de Joubert, que es desaparición de la matriz hepática. Eso es neumoperitoneo. ¿Qué otra causa en un paciente normal puedo encontrarlo? Sí, puedo encontrar la desaparición de la matriz hepática percutoria. Y eso es cuando el borde hepático del colon se interpone entre la pared y el hígado, y eso hace que en la percusión se percuta timpánico. Entonces a eso se llama signo de Chilaiditi, que es la interposición del colon entre el hígado y la pared. Entonces desaparece la matriz hepática percutoria y se hace timpánico en un paciente sin patología abdominal. Si tiene patología abdominal, acuérdense, neumoperitoneo, signo de Joubert. ¿Quedó claro estos dos signos? ¿Qué otra cosa, qué otra maniobra debo hacer de percusión en la semiología abdominal? Es la percusión también de la región de las fosas lumbares. Las fosas lumbares por debajo del reborde costal, por detrás, se coloca, se hace con el puño, con el borde cubital del puño, se golpea sobre la región lumbar suavemente, y eso se llama puño percusión normal, que va a ser positiva en presencia de una pelonefritis o una perinefritis. Una pielonefritis, una perinefritis es un signo importantísimo a valorar en un paciente que tiene una infección urinaria alta, con fiebre, con signos de náuseas, vómitos, a veces con signos generales, sistémicos, constitucionales, con fiebre, transpiración, sudoración, ardor al orinar, y de repente le golpean la región lumbar y tiene dolor, piensen en pielonefritis. Pasamos ahora quizás lo más extenso, lo que es en la semiología de abdomen, que es la palpación del abdomen, que es lo que más difícil es de comprender en la teoría, pero que esto después ustedes lo tienen que llevar a la práctica, que es lo que van a hacer los 15 días que le van a restar cuando tengan presencial, vengan al hospital y tengan la posibilidad de estar con pacientes y con un ayudante al lado que le vaya instruyendo en cada una de estas maniobras. Pero que desde el punto de vista teórico, la palpación del abdomen se divide en dos, en palpación superficial y palpación profunda. La palpación superficial tiene dos maniobras, que es la palpación de orientación y el examen de la tensión superficial. 1 y 2 corresponden a la palpación superficial. Después acá tienen todos los pasos a seguir durante la palpación, pero luego de la palpación superficial pasan a la palpación profunda, que vamos a ver la palpación de hígado, vaso, ciego, colon sigmoideo, palpación de riñones, orificios herniarios, puntos dolorosos, hacer la maniobra de Murphy, la maniobra del basoqueo gástrico, el signo del témpano, la onda cítica, las maniobras para determinar la circulación colateral que vimos anteriormente,
y la palpación de los ganglios inguinales. Estos 15 pasos son los 15 pasos de la palpación abdominal. Los dos primeros que le dije es la palpación superficial. ¿Y qué fin tiene hacer la palpación superficial desde el punto de vista semiológico? Primero, es que el paciente adopte la confianza con el médico que lo va a palpar y que no va a ser una cosa agresiva. Entonces se la llama maniobra de aproximación, maniobra para adquirir confianza con el paciente. Es una maniobra superficial del abdomen que tiene como fin relajar el abdomen. Esta maniobra es tan importante que a veces, si ustedes no la hacen correctamente, no logran después hacer una buena semiología abdominal. ¿Por qué? Porque si ustedes tocan a un paciente que está, bueno, está desvestido y ustedes tienen la mano fría, el paciente lo primero que hace es contracturar el abdomen y de ahí en más no lo pueden palpar más. Entonces, la primera conducta a adoptar antes de palpar el abdomen es que primero el médico debe estar con las manos calientes o con la misma temperatura de la que corresponde al paciente para evitar esa reacción de defensa ante una mano fría. Segundo, no comprimir con intensidad porque van a producir dolor. La mano en la maniobra del escultor, que es de la palpación superficial del abdomen, tiene que estar bien superficial en el abdomen y es como si fuera acariciando el abdomen desde el borde radial del dedo índice, comenzando desde la fosa ilíaca izquierda y siguiendo hasta la fosa ilíaca derecha. Esta maniobra, como les dije, es una maniobra de aproximación y de relajación, y debe hacerse a la derecha del paciente mirándose a la región cefálica. Maniobra o mano del escultor. Mano derecha, siguiendo, como ven acá, esta flecha, desde el borde radial del dedo índice, arrastrando el tejido celular subcutáneo bien superficial. ¿Qué importancia, además de aproximación, relajación? Es determinar si hay alguna tumoración de la pared. Si hay alguna tumoración que ustedes palpen, deben determinar si es de la pared o si es de la profundidad. Como les dije anteriormente, si es de la pared, ustedes hacen contracturar las paredes del abdomen, haciéndole elevar la cabeza y contrarresistencia. Al contracturarse la pared, una tumoración de la pared la van a palpar muy fácilmente. Si es de la profundidad, desaparece. Esta es maniobra de aproximación, maniobra del escultor, maniobra de Merlo. Le sigue la otra maniobra de la palpación superficial, que es el examen de la tensión superficial. El examen de la tensión superficial se hace el examinador mirando hacia la región cefálica, a la derecha del paciente, y con la mano haciendo flexiones a nivel de la articulación metacarpofalángica y haciendo golpeteos con la punta de los dedos desde la fosa ilíaca derecha, siguiendo la línea medio clavicular, hasta el hipocondrio derecho, donde teóricamente a este nivel estaría aumentada la tensión en forma fisiológica por el hígado. Lo mismo hacen desde el flanco, desde la fosa ilíaca izquierda, flanco izquierdo, hipocondrio izquierdo, y después en la región centroabdominal, comenzando por el hipogastrio, región umbilical y epigastrio. Normalmente la tensión superficial es uniforme, excepto en el hipocondrio derecho, que está más aumentada respecto al hipocondrio izquierdo por el hígado, y en la fosa ilíaca derecha, que está más aumentada respecto a la fosa ilíaca izquierda por el ciego. Después es uniformemente igual en todo el resto del abdomen. Entonces, repito, dos maniobras de palpación superficial, que es maniobra del escultor y maniobra de la tensión superficial. Una vez hechas estas dos maniobras, pasamos a la palpación del hígado. La palpación del hígado, siempre a la derecha del paciente, puede ser monomanual, utilizando una sola mano, o bimanual.
Las dos maniobras monomanual para la palpación del hígado es el examinador se coloca sentado con el codo a la altura del ombligo, del abdomen del paciente, y con la punta de los dedos, comenzando por la fosa ilíaca derecha, siguiendo por la línea medio clavicular y haciendo movimientos de flexión a nivel de la articulación metacarpofalángica hasta el hipocondrio derecho o hasta donde esté aumentada la tensión superficial. O sea, fíjense que para palpación del hígado yo comienzo desde la fosa ilíaca derecha. ¿Y por qué hago esto? Porque si hay una hepatomegalia, el hígado crece hacia la fosa ilíaca derecha. Después vamos a ver que el vaso también crece hacia la fosa ilíaca derecha, en forma diagonal, pero el hígado crece en forma paralela hacia la fosa ilíaca derecha, por eso comienzo la palpación desde la fosa ilíaca derecha. Entonces voy subiendo, cuando yo llego a la zona de aumento de la tensión, ahí me detengo y le digo al paciente que respire hondo. Durante la inspiración, el hígado baja y choca contra mis dedos. Eso es, ya estoy palpando el hígado. Acuérdense que todas las vísceras que tengan contacto con el diafragma, bajan en inspiración y suben en expiración. O sea que cuando el paciente respira hondo, yo lo palpo. Y si lo quiero retener en la expiración, no puedo porque sube. Mientras que si no tiene contacto con el diafragma, todos los órganos abdominales van a bajar en inspiración. Pero si no tiene contacto con el diafragma, yo lo puedo fijar en expiración. O sea, el riñón no tiene contacto con el diafragma. En inspiración lo puedo palpar, si palpo el riñón, pero yo lo puedo fijar en expiración. Entonces, órganos que no tienen contacto con el diafragma tienen fijeza expiratoria. Órganos que tienen contacto con el diafragma suben y bajan con inspiración, o sea que no tienen fijeza expiratoria. Entonces, maniobra monomanual mirando hacia la región cefálica, con la punta de los dedos desde la fosa ilíaca derecha, siguiendo la dirección de la línea medio clavicular. Maniobra unimanual. Maniobra unimanual, ya el examinador se coloca a la altura de la cabecera del paciente y mira hacia la región podálica, hacia los pies. Y comienza también desde la fosa ilíaca derecha y adopta la mano una posición en cuchara. En cuchara como la ven acá. Y cuando llega al aumento de la tensión, apoya la mano en cuchara y le dice al paciente que respire hondo y ahí choca el hígado contra las manos. Entonces, las dos maniobras unimanuales mirando hacia la región cefálica y unimanual mirando hacia la región podálica. Pasamos a las maniobras bimanuales del hígado. La maniobra del enganche de Mathieu se hace con las dos manos, sobreponiendo los dos dedos índices y haciendo una línea recta con el resto de los dedos, y comenzando desde fosa ilíaca derecha con las dos manos, yo voy haciendo movimiento con las manos y cuando llego a la región del hipocondrio derecho con aumento de la tensión, me detengo, el paciente respira hondo y choca contra mis manos. Esta es la maniobra de Mathieu, que yo me coloco en la región cefálica del paciente mirando hacia los pies y con las dos manos sobrepuestas. Maniobra del enganche de Mathieu. Quizás la maniobra unimanual hacia la región cefálica con la punta de los dedos. La maniobra unimanual poniéndose en la región cefálica y mirando hacia la región podálica con la mano en cuchara. Y esta de Mathieu con las dos manos, quizás son las maniobras más útiles para palpar el hígado. Hay otras maniobras que esta es la representación ya práctica de cómo se hace la maniobra del enganche de Mathieu. Hay otras maniobras, que son la maniobra de Gilbert, que es también bimanual, una mano perpendicular a la otra, forman un ángulo recto, con una mano, con esta parte, palpan el borde hepático y con la mano izquierda palpan, si el hígado está aumentado, la cara anterior del hígado, esta maniobra de Gilbert.
no es muy útil, se usa para hígados grandes. La maniobra del enganche, también el examinador en la región cefálica con la mano derecha en la parte posterior, la mano izquierda en la parte anterior del abdomen, entonces en forma oblicua, o sea, siguiendo la dirección del borde del hígado. Esta es la maniobra de Güemes. Es como si yo agarrara un sándwich, estas serían las dos capas de un sándwich y en el medio queda el hígado. Esta es la maniobra de Güemes, tampoco se usa mucho. Acá tienen la maniobra de Güemes, la mano derecha anterior, la mano izquierda posterior, y en el medio queda el hígado, poniéndose el examinador en la región cefálica. La palpación del hígado por maniobra de Schofar ya es el examinador se coloca a la altura de la línea media del abdomen, una mano posterior en la arcada costal inferior y una mano anterior como si fuera la unimanual, y ahí yo golpeo por detrás y si palpo al hígado con la mano anterior por delante. Es como si yo hiciera un peloteo del hígado. Esta es maniobra de Schofar. Maniobra del peloteo hepático. Bien, las tres, entonces, acuérdense, maniobra para palpación del hígado. Las dos unimanuales, una mirando hacia la región cefálica con la punta de los dedos, otra mirando hacia los pies, a la región podálica, con la maniobra del enganche. Y después tiene la maniobra de Mathieu con las dos manos, sobrepuestos los índices, y que eso es también con un enganche. Son las tres maniobras más útiles. Después tiene la de Gilbert, la de Güemes y la de Mathieu, pero que en realidad, perdón, la de Gilbert, Güemes y la de Schofar, que es del peloteo, que esas se usan muy esporádicamente. Es cuando el hígado está muy aumentado que yo puedo hacer estas maniobras, si no, normalmente no. Yo las que utilizo son la unimanual, las dos unimanuales o la de Mathieu. Palpación del vaso. La palpación del vaso con el paciente también en decúbito dorsal o decúbito supino. El explorador se coloca mirando hacia la región cefálica y comienza la palpación del vaso desde la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque el vaso cuando crece, crece hacia la fosa ilíaca derecha. El hígado cuando crece, crece hacia la fosa ilíaca derecha. Entonces, con la punta de los dedos, en forma oblicua, lo mismo que la palpación manual del hígado, voy hacia la región del hipocondrio izquierdo buscando al vaso. Cuando yo llego a esta región, le digo al paciente, al hipocondrio izquierdo, que respire hondo, y ahí si el vaso está aumentado, baja y lo palpo con la punta del dedo el poro del vaso. Acuérdense que el vaso se palpa recién cuando está aumentado 3 veces su tamaño y se percute con aumento del área percutoria más allá de la línea axilar media cuando está aumentado 2 veces su tamaño. Acá tienen la bimanual para el vaso, la mano, fíjense que la mano que palpa a la derecha, la mano activa, viene desde la fosa ilíaca derecha, la mano izquierda se coloca abrazando la arcada costal inferior izquierda, con lo cual se comprime o se levanta, y con la otra mano, cosa que esta mano izquierda lo que hace es exprimir o evitar que se expanda y hace que el vaso salga de su celda y yo lo pueda palpar con la mano derecha, viniendo desde la fosa ilíaca derecha. Esta es la maniobra bimanual en decúbito dorsal a la derecha del paciente del vaso. Una mano en la arcada costal inferior izquierda, la otra mano derecha es la que palpa y va buscando al vaso, mientras la otra mano comprime la arcada costal inferior. Palpación del vaso con maniobra de Garambos. Esta maniobra se usa cuando el vaso está grande. Cuando el vaso está grande, entonces se palpa ya en el abdomen y con las dos manos
yo hago como si lo tuviera entre las dos manos el vaso y ahí identifico todas las características del vaso. El vaso tiene por lo menos 4 características semiológicas por lo cual yo puedo distinguir que es el vaso. Una, que tiene las escotaduras. 2, que crece en forma oblicua. 3, que no me deja colocar la mano por debajo del reborde costal cuando el vaso está aumentado. Y la cuarta característica es que baja en inspiración y sube en expiración. Yo no lo puedo fijar. Entonces acuérdense que cuando ustedes palpen una tumoración en el abdomen que tiene estas características semiológicas, es el vaso. Por supuesto que después lo van a corroborar con imágenes. Pero semiológicamente tiene escotaduras, no deja colocar la mano por debajo del reborde costal izquierdo, crece en forma oblicua y tiene baja con inspiración y no tiene fijeza expiratoria, sino que sube con inspiración. Palpación del vaso a la izquierda del paciente. ¿Se acuerdan que la percusión también me colocaba a la izquierda del paciente y se llamaba posición de Schuster? El paciente tenía la mano, el brazo izquierdo detrás de la nuca y me dejaba todo el flanco libre. Bueno, en la palpación del vaso, el brazo izquierdo cruza el tórax hacia adelante, el brazo derecho queda a lo largo, las dos piernas flexionadas, y yo me pongo a la izquierda del paciente y con la mano, como haciendo un gancho, busco el vaso. Esta es palpación del vaso unimanual en posición de Naegeli, que es intermedio lateral. Este paciente no está totalmente en decúbito lateral derecho, sino que está en posición intermedia. No está ni acostado ni totalmente lateral, intermedio lateral. Se llama de Naegeli para la palpación. Mientras que la percusión está bien en decúbito lateral y el brazo derecho está detrás de la nuca. O sea que no confundan estas dos posiciones, porque una es palpatoria y la otra es percutoria. Entonces, yo lo que puedo hacer en esta misma posición de Naegeli, puedo hacer la bimanual, en la cual la mano izquierda la coloco en la fosa ilíaca derecha y levanto las vísceras, la fosa ilíaca derecha, y con la palpación, con la mano derecha, palpo el vaso. Esta es maniobra de Merlo. Lo que hago con la mano izquierda es elevar las vísceras y hacer que el vaso salga de su celda para yo poder palparlo con la mano derecha. Esta es la posición de Middleton, el cual también lo que hace es hacer que el vaso salga de su celda, en la cual el brazo izquierdo está por detrás de la arcada costal inferior izquierda y palpo con la mano derecha en forma de gancho el vaso. La mano izquierda del paciente detrás